Hola a todos y sean bienvenidos al Baúl de Dana. Antes de empezar con el video de hoy, quiero mandar un saludo muy especial a nuestras mejores comentaristas del canal, Jessica Milagros Collao Campos y Vanessa Manrique. Jessica, gracias por tus aportes y por ser parte activa de esta comunidad. Y por supuesto, un agradecimiento especial a Vanessa Manrique, quien siempre está presente con sus comentarios llenos de ánimo. Ambas hacen que este espacio sea aún más enriquecedor y divertido. No olviden dejar sus comentarios, opiniones, conjeturas y qué creen que pasará. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos con el video. Finalmente llegó el día del baile de debut y el evento brillaba en todo su esplendor. Philomel observó su vestido con satisfacción. Aunque podría haber elegido algo sencillo de su propio guardarropa, no pudo resistirse ante la entusiasta insistencia de la modista. Esta última le aseguró que el vestido no solo era una petición del emperador, sino también de la princesa. Philomel comprendía que aunque deseaba causar una impresión memorable, la confección del vestido también representaba una oportunidad importante para la modista. Ser elegida tanto por la princesa actual como por su predecesora para confeccionar su atuendo era un honor significativo. Aún así, le resultaba extraño que Lencia hubiera solicitado que su vestido fuera elaborado por Margaret antes de que ésta se volviera famosa. A pesar de que había solicitado un diseño relativamente modesto, era evidente que mantenía un toque de lujo. Cuando Leggin apareció y comentó que su vestido parecía simple en comparación a los lujosos atuendos de los otros nobles, Philomel le explicó que si alguien asistía ostentando riqueza en exceso, solo sería criticado por derrochar los impuestos del pueblo. Además, el vestido fue confeccionado con sencillez a petición propia. Ante esto, Leggin sugirió darle una lección a cualquiera que se atreviera a insultarla. Sin embargo, Philomel, acostumbrada ya a sus impulsos, le respondió con serenidad que le ayudaría más si se mantenía tranquilo. En ese momento, Leggin se quejó de que nunca le pedía ayuda, recordándole que incluso había rechazado que él la curara después de que se cayera. Philomel, con calma, replicó que él mismo había sido el culpable, por no bajar del árbol antes de que Lencia subiera para ayudarla. Molesto, Leggin se refirió a Lencia como una niña tonta, restando importancia al hecho de que ella se había arriesgado al intentar ayudarle. Sin embargo, para Philomel estaba claro, Leggin no sentía ninguna responsabilidad por aquellos que sufrían debido a sus propias decisiones o imprudencias. Aún así, ella agradecía profundamente la magia con la que le había dotado, pues esa energía la llenaba de fuerza y vitalidad. Leggin se retiró con determinación, asegurándole que se encargaría de todo y que no tenía de qué preocuparse. Philomel, aunque algo intranquila por la intensidad de sus palabras, le solicitó que no se esforzara demasiado. Sin embargo, antes de que pudiera detenerle, Leggin desapareció, dejándola con un presentimiento inquietante. Jeremy le escoltó hasta el salón de baile. Cuando él le preguntó si se quedaría mucho tiempo, Philomel respondió que solo mostraría su rostro brevemente y luego se marcharía, ya que no tenía intención de bailar, dado que no era debutante. Jeremy, con una sonrisa, le ofreció ser su compañero de baile si cambiaba de opinión. Philomel, riendo, comentó que no podía imaginarlo en la pista de baile, pero le agradeció su amable gesto. Cuando él se ofreció a acompañarla, Philomel declinó, asegurándole que estaría bien sola. Antes de despedirse, Jeremy le sugirió que abandonara el lugar si sentía alguna incomodidad, a lo que Philomel asintió con gratitud y continuó su camino. Philomel ahora tenía el estigma de ser vista como una princesa impostora, la villana que supuestamente usurpó el lugar de la legítima heredera, aunque otros la llamaran heroína por restaurar el equilibrio. Ahora era una figura envuelta en rumores, y cualquier decisión que tomara sería objeto de escrutinio. Aunque deseaba el refugio y la protección de alguien, sabía que no podía depender de los otros indefinidamente. Agradecía profundamente la fortaleza que le habían brindado tanto Leggin como sus hermanos, pero también comprendía que si se escondía en ese momento por miedo, nunca podría sostenerse por sí misma. Esa era una carga que debía soportar sola. Con determinación, enfrentó la inminente entrada al salón, la Boca de León. No sería diferente a la primera vez que mostró su valía frente a todos, cuando dio su discurso siendo apenas una niña. Philomel fue anunciada en el salón de baile, y al entrar, estallaron los murmullos entre los asistentes. Algunos todavía se referían a ella como la princesa.
Otros murmuraban sobre su linaje plebeyo, y algunos optaban por guardar silencio, reconociéndola como la joven que había encontrado a la verdadera princesa. Philomel sintió que su ánimo decaía ante la tensión del ambiente. Poco después, se anunció la entrada de la princesa Helencia y el emperador. Esa era la primera aparición oficial de Helencia ante la nobleza. Una visión novedosa y fascinante para todos los presentes. La entrada de Helencia fue deslumbrante y admirada por todos. Philomel recordaba que en su momento como princesa, seguir el protocolo le costaba demasiado, mientras que Helencia, sin siquiera seguir las formalidades al pie de la letra, se ganaba la simpatía de todos, pues, a diferencia de Philomel, quien ya había hecho su debut hacía 2 años, Helencia estaba tranquila, a comparación de ella, quien había esperado con ansia su libertad. Ahora, que finalmente podría llamarse en algún modo libre, sentía un sentimiento de amargura y se preguntaba por qué. Todo debía ser perfecto, pues su destino ya no sería el mismo que mencionaban en el libro. Perdida en sus pensamientos, la voz de Folland la sacó de su ensimismamiento. Con tono solemne, Folland se dirigió a los presentes para realizar un importante anuncio. Explicó que la princesa Helencia era la verdadera hija de la emperatriz, quien había sido intercambiada con Philomel al nacer, debido a un error de quienes estuvieron presentes en el parto. Folland continuó, señalando que Helencia había sido devuelta de manera segura gracias a la agudeza de Philomel, quien había notado el gran parecido de la princesa con la emperatriz. A pesar del riesgo de ser acusada de traición, Philomel había renunciado voluntariamente a su título de princesa para restablecer la justicia. En reconocimiento a su sacrificio, la familia imperial le ofrecía su agradecimiento eterno, comprometiéndose a honrarla como una distinguida invitada del imperio y otorgarle la más alta distinción. No había terminado bien el discurso cuando estallaron aplausos y vítores en honor a Philomel, lo que la hizo sentir algo avergonzada. Sabía que en el fondo, si ella no hubiera llevado a Helencia al palacio, Catherine habría confesado la verdad debido a la culpa. A continuación, el sacerdote inició la ceremonia para otorgar el segundo nombre de Helencia, un honor reservado solo a los miembros de la familia imperial, que poseían poder divino. Ese nombre otorgado en el templo simbolizaba el alma de quien lo recibía, una conexión con los dioses y prueba de que pertenecía a la familia imperial. Philomel observaba expectante, esperando escuchar el nombre que, según el libro, debía ser Gialipso, que significaba esperanza inquebrantable. La mera existencia de Helencia representaba esa esperanza renovadora. Sin embargo, el sacerdote pronunció un nombre distinto, Taspel. Aunque el salón estalló en vítores, Philomel se sintió desconcertada. ¿Por qué había cambiado el nombre? ¿Acaso su intervención y el adelanto de la ceremonia un año antes de lo previsto había alterado el curso de los eventos? Aceptaba que ciertos detalles, como la falta de interés de Nazar en Helencia o la actitud distante del emperador, podían variar, pero ¿podía cambiar algo tan fundamental como el segundo nombre otorgado por los dioses? En la tradición del templo, el segundo nombre reflejaba el alma de su poseedor. Se creía que quienes traicionaban ese reflejo cometiendo actos atroces perdían su poder divino y con ello el vínculo espiritual que los unía al templo. ¿Significaba este cambio que el alma de Helencia era diferente? ¿Podía alguien más haber ocupado su cuerpo? Esta inquietante posibilidad explicaría las extrañas palabras de Catherine, quien comentó que a veces Helencia parecía ser otra persona. Philomel fue sacada de sus pensamientos cuando Nazar apareció a su lado. Le mencionó que la había buscado, preocupado al notar que había desaparecido repentinamente del salón. Con una sonrisa le preguntó si no deseaba bailar. Philomel negó suavemente, explicando que no tenía ánimos para ello. Pero al decirlo notó un atisbo de tristeza en el rostro de Nazar. Recordó entonces el baile y le preguntó sorprendida por qué no estaba acompañando a la princesa en su debut. Nazar le confesó que había rechazado la solicitud de Helencia. Philomel no podía entenderlo. ¿Cómo era posible que Nazar hubiera rechazado a la princesa delante de todos? Al preguntar la razón, Nazar respondió sin titubeos que su compromiso no era con la princesa Helencia, sino con ella, Philomel. Al escuchar esto, recordó que su compromiso con Nazar seguía vigente y se preguntó por qué no había sido anulado. Después de todo, el acuerdo matrimonial era entre la familia Abriden y la familia imperial. En el libro indicaba que se disolvería una vez que la princesa regresara.
Aún dejando esa duda de lado, Philomel sabía que Nazar era el único que realmente podía acompañarle en el baile. El único joven de su rango y edad que podía ser su pareja adecuada en el evento. Notando su ansiedad, Nazar le preguntó qué le tenía tan alterada. Sin responder, Philomel sintió una creciente curiosidad por saber quién estaba acompañando a Elencia en la pista. Incapaz de contenerse, regresó al salón, donde la música llenaba el ambiente. Al entrar, sus ojos se dirigieron a la princesa. Ahí estaba Elencia, bailando con un joven apuesto y carismático, el guerrero Kilian. Kilian, hijo del conde Skal, era conocido como el guerrero, considerado héroe de esos tiempos, que derrotó al monstruo de nivel superior, Cerberus, también uno de los protagonistas masculinos de la historia de la princesa Elencia. Sin embargo, su aparición en el baile era demasiado temprana, pues en el libro no mostraba interés por Elencia sino hasta más adelante. Además, Kilian era famoso por evitar los eventos sociales, ya que, según se mencionaba, despreciaba la superficialidad del mundo aristocrático. Esto confundía aún más a Philomel, quien empezaba a sentir que el rumbo de la historia se estaba desviando. Escuchó entonces a Nazar comentar que Elencia y Kilian hacían una buena pareja. Nazar la llamó suavemente y algo avergonzado agregó que quizá era su imaginación, pero ese día Philomel parecía más hermosa que nunca. Desde el momento en que ella había entrado al salón, él solo tenía ojos para ella. Philomel se dio cuenta entonces de que muchas personas la miraban y confundida le preguntó si tenía algo extraño en el rostro. Nazar negó con una sonrisa, admitiendo que simplemente irradiaba un brillo especial. Philomel comprendió entonces que era obra de Legging y que debía salir del salón lo antes posible. Pero esa resultó ser la peor decisión. La magia de Legging era demasiado intensa. Pájaros revoloteaban a su alrededor y las flores florecían mágicamente en su cercanía, llamando la atención de todos. Lo peor era que Lexion no podía ayudarla. Al salir del salón, se encontró con Cardin y Lexion, y de inmediato le solicitó ayuda a Lexion. Este lamentó no poder deshacer el hechizo, explicando que era una magia muy compleja y que solo Legging podía controlar. Cardin, que estaba a su lado, comentó divertido que el efecto realmente le quedaba bien. Lexion, al notar su incomodidad, le ofreció un hechizo para espantar a los pájaros, aunque el resto del hechizo debía esperar hasta que Legging regresara. Abatida, Philomel le agradeció y explicó que solo le quedaba una tarea pendiente, antes de poder retirarse. Entonces, notando lo formalmente vestidos que iban, les preguntó si acaso asistían al baile. Lexion respondió que acababan de llegar, explicando que había sido un día complicado debido a un insecto molesto. Cardin, a pesar de estar elegante, tenía la ropa un tanto desordenada. Cuando Philomel preguntó al respecto, Cardin intentó explicar que había tenido un altercado con alguien que estaba hablando mal de ella, pero Lexion rápidamente le tapó la boca, diciendo que solo habían hecho ejercicio. Lexion intentó que se adelantara, asegurándole que se encargarían de lo que sea que estuviera pendiente. Philomel no pudo evitar cuestionar la excusa, pues ¿quién haría ejercicio con ropa tan formal? No obstante, decidió no preguntar más. Estaba claro que no querían responder. Agradeció a Lexion por su ayuda, ya que sin él, el hechizo habría captado aún más la atención. Debía concentrarse en encontrar a Rosanna, y justo en ese momento, como dice el refrán, hablando del rey de Roma, apareció Rosanna como si sus súplicas hubieran sido escuchadas. Rosanna había evitado encontrarse directamente con Philomel, tratando de convencerse de que no era por miedo o culpa. Incluso se había ocultado deliberadamente cuando anunciaron el segundo nombre de la princesa. Tras salir del baile, se sentía frustrada. Nada había salido como esperaba. Su debut había sido un desastre y culpaba a Philomel de todo. Para ella, Philomel era una villana. Sin embargo, no entendía por qué la corte no la catalogaba como culpable. Decidida a recuperar su posición, Rosanna concluyó que la única manera era ganarse el favor de la princesa Elencia, devolviéndole el anillo que le había quitado a Philomel. Sin embargo, cometió el error de intentar entregarlo sin ninguna preparación ni discreción. Se presentó ante la princesa solicitando hablar a solas y afirmando que tenía algo importante que contarle. La princesa, sin ocultar su desdén, le respondió que estaba ocupada con otras damas
y que debía esperar su turno. Desesperada, Rosanna insistió, rogándole un momento de su atención. Sin embargo, para su sorpresa, la amable princesa la apartó y le explicó que mantuviera los modales. Alrededor de ellas, las damas empezaron a murmurar y a criticar abiertamente a Rosanna y a su prima, Sasha. Los comentarios iban dirigidos a la condición de Rosanna como hija de un vizconde rural y a Sasha por el simple hecho de tener una prima de un rango inferior, pese a ser ella la hija de un duque. Rosanna notó que las críticas afectaban visiblemente a su prima. Indignada, intentó responder. Sin embargo, Sasha la detuvo de inmediato, mirándola con enfado y exigiéndole furiosa que fingiera no conocerla. Humillada y ofendida, Rosanna abandonó el banquete, sintiéndose traicionada. No podía creer que Sasha, cuya única ventaja era ser la hija del duque Muriel, tuviera la audacia de tratarla así. Para ella, las demás damas no eran más que nobles cuyo único logro era haber nacido en una familia de alto rango. A pesar del fracaso de aquel día, Rosanna sabía que aún tenía oportunidades. Los eventos durarían 4 días más y planeaba aprovechar cualquier ocasión para acercarse a la princesa y entregarle el anillo. Aún así, no podía evitar sentirse nerviosa y trataba de calmarse, recordando que aunque Philomel fuera ahora una invitada imperial, no dejaba de ser una plebeya. De pronto, un sonido cercano la alertó. Al girar la vista hacia la fuente de ruido, se llevó una gran sorpresa. Justo frente a ella estaba Philomel. Philomel se acercó rápidamente saludando a Rosanna de forma casual, mientras ésta, sorprendida, apenas podía tartamudear su nombre. Philomel la observó detenidamente y preguntó si no había algo que Rosanna quisiera decirle, ahora que la tenía frente a frente. Por un momento, Philomel pensó que quizá Rosanna se disculparía, pero Rosanna, visiblemente alterada, respondió con un cortante no, alegando que gracias a Philomel su vida estaba arruinada y que su situación era tan penosa que incluso el encarcelamiento de Philomel era lo de menos. Decepcionada, Philomel suspiró, dándose cuenta de que una disculpa era improbable. Le dijo que al menos debía devolverle el anillo. Sin embargo, Rosanna se negó tajantemente, argumentando que se trataba de un tesoro imperial. Philomel aceptó su respuesta, aunque sin darle mayor importancia, le advirtió con firmeza que si no devolvía el anillo a la familia imperial, no tendría más remedio que acusarla de robo. Rosanna aseguró que quería devolverlo, pero que no lo tenía en ese momento. Philomel, con un tono gélido, le interrumpió, asegurando que no le interesaban sus excusas, pero debía dejar las cosas claras. Tenía hasta el final de los eventos del debut para devolver el anillo. Rosanna, confundida, preguntó si eso era todo, pero Philomel, pareciendo prepararse, contestó que el asunto del anillo era una cosa y la bofetada era otra. Lo justo era devolver el golpe. Rosanna, alterada, reaccionó preguntando en cómo se atrevía a insinuar algo así. Después de todo, Philomel ya no era una princesa, solo era una plebeya. Philomel, sin mutarse ante su acusación, replicó que si no aceptaba ser abofeteada, no tendría problema en contarle a todos lo que le había hecho. Al oír esto, Rosanna estalló en rabia, acusándola de que todo lo que tenía era pura suerte. Le reprochó que aunque había nacido como plebeya, había tenido la suerte de intercambiar lugares con la princesa y vivir hasta ahora en esa posición. Además, dijo que no creía en absoluto en esa historia de ser una invitada de honor y afirmó que el emperador seguramente había encubierto todos sus crímenes. Estaba convencida de que Philomel se había ganado su favor de forma indecorosa y por eso seguía viviendo en la impunidad. Escuchar tanta mezquindad enfureció profundamente a Philomel. Su expresión se volvió tan fría que por un instante Rosanna pareció retroceder. Con una voz contenida, Philomel le preguntó si acaso entendía cómo había sido su vida realmente. Su tono y mirada eran tan intimidantes que Rosanna bajó la cabeza. A modo de resignación, murmuró que si Philomel deseaba golpearla, que lo hiciera. Incluso si le daba con fuerza, afirmó que no le dolería. Philomel, dejándose llevar por la tensión acumulada, levantó la mano y abofeteó a Rosanna. El golpe fue tan fuerte que Rosanna cayó al suelo. Philomel se acercó para asegurarse de que no hubiera sido demasiado, incluso temiendo pudiera haber perdido un diente. Pero si decidiera acusarla de violencia,
Philomel tenía una simple respuesta. Solo había saldado una deuda. Serena, Philomel le recordó que tenía un plazo de 5 días para devolver el anillo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. No podía dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Al final había golpeado a alguien. ¿Qué debía hacer ahora? Aunque Rosanna no le agradara en lo más mínimo, no podía evitar sentir cierto desagrado por haber llegado a bofetearla. No, eso era mentira. En el fondo sentía una inesperada liberación. ¿Acaso esa era su verdadera naturaleza? Ese impulso era algo que nunca había explorado hasta ese momento, pero no dejaba de preguntarse si significaba que podría transformarse en la Philomel, la villana del libro. Tal vez fuera cosa de Legin y el legado de su linaje. Recordó algo que él mismo le había mencionado, que siempre había derrotado a aquellos que osaban desafiarlo. Aún así, determinada a no seguir ese camino, Philomel se prometió a sí misma que seguiría esforzándose por ser buena. Así había llegado el último día del banquete de debut. Rosanna había asistido al banquete con un maquillaje cargado que no ocultaba del todo el golpe y un accesorio que trataba de ocultar el moretón. Ya había pasado varios días, pero aún le seguía doliendo. ¿Pero por qué lo había hecho con tanta fuerza? Ella ni siquiera le había golpeado tan fuerte. Se había dirigido al banquete con la esperanza de encontrarse primero con la princesa Helencia. Estaba segura que si le daba el anillo, obtendría una gran victoria. Además, sabía perfectamente que la princesa odiaba a la plebeya por haberle robado su posición, y todo lo que tenía que hacer era encargarse de eso. Solo entonces sería capaz de borrar todas las humillaciones que había sufrido hasta ese entonces. Mientras miraba el anillo en su dedo, no podía evitar pensar que ese era un tesoro imperial. Nada simbolizaba tanto poder como el anillo. Ese era un consuelo. Siempre había querido portar algo tan valioso como eso. Philomel observaba a la indecisa Rosanna desde un lado. Aunque se había dirigido al salón del baile porque le habían contado que Rosanna había llegado, no entendía por qué ésta seguía parada en un rincón tan apartado. Sabía que planeaba entregarle el anillo a Helencia y decidió que antes de que lo lograra, debía acusarla de robo. En ese momento apareció el emperador Eutis. Al verla, se mostró sorprendido y comentó que no esperaba encontrarla ahí. Le preguntó si planeaba entrar al salón, a lo que Philomel respondió que no, pues solo estaba esperando a alguien con quien había acordado encontrarse en ese lugar. Intrigada, le devolvió la pregunta al emperador. Eutis le explicó que él también había seguido a una persona que deseaba ver entrar al salón. Philomel sugirió entonces que el emperador entrara y buscara a esa persona, mientras ella aguardaba afuera. Sin embargo, tras una breve pausa, Eutis declaró que prefería quedarse con ella. Philomel deseaba que se marchara para poder ocuparse de su asunto con Rosanna. Pero Eutis continuó la conversación, preguntándole si se sentía cómoda en el palacio de invitados o si tenía alguna necesidad adicional. Ella le respondió cortésmente que todo estaba en orden y que el palacio le resultaba agradable. Mientras hablaban, Philomel recordó haber escuchado que el emperador había solicitado consejos sobre cómo relacionarse bien con los hijos. Esto le resultaba curioso, pues sabía que su consejo se debía a la intención de acercarse a Helencia, pero ¿por qué la trataba de esa manera? Fue entonces cuando Eutis le preguntó si había perdido el anillo, mencionando que había notado que ya no lo usaba. Philomel se puso nerviosa al escuchar la mención del anillo, pues era precisamente lo que le preocupaba. Le aseguró que no lo había perdido, aunque en ese momento el anillo estaba en manos de otra persona, y le solicitó un poco más de tiempo para poder recuperarlo. Eutis, intentando tranquilizarla, le dijo que no intentara culparla. Sin embargo, al saber que alguien más tenía el anillo, su expresión se tornó seria. Antes de que Philomel pudiera explicarse, Eutis se ofreció a recuperarlo él mismo y le solicitó que no se preocupara. Sin darle tiempo para reaccionar, Eutis se dirigió directamente hacia Rosanna. Philomel observó cómo el emperador extendía la mano hacia Rosanna. Sin embargo, al parecer, ésta malinterpretó el gesto, creyendo que Eutis le estaba solicitando un baile. Tímidamente le ofreció su propia mano. Philomel apenas podía contener su asombro al ver a Rosanna disculpándose por su falta de habilidad en la pista. No podía creer la desfachatez de esa mujer. ¿No comprendía que el emperador solo quería recuperar el anillo? Mientras tanto, el salón se llenó de murmullos. Los invitados se mostraban
atónitos ante la idea de que el emperador Eutis, conocido por su inquebrantable lealtad a su difunta esposa, pudiera estar solicitando un baile a otra mujer. Filomel se preguntaba si el golpe que le había dado a Rosana había sido tan fuerte como para hacerla perder el sentido de la realidad. El alboroto atrajo la atención del conde Manon, quien se acercó al emperador. Se presentó y se disculpó por cualquier inconveniente que su reciente llegada a la capital pudiera haber causado. Eutis se alejó de inmediato. Sorprendido e incrédulo, miró a Filomel y le preguntó si Rosana era amiga suya. Al recibir una respuesta negativa, Eutis sugirió que olvidara el asunto del anillo y prometió que haría que Folan preparara uno nuevo para ella. Luego, con tono serio, ordenó que se investigara a la familia Manon y que se le informara de todos los hallazgos. Mientras Eutis se quitaba el guante con el que había tocado a Rosana, murmuró con desdén que estaba sucio. Luego, con una sonrisa irónica y un destello de diversión en sus ojos, comentó que sería interesante ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Filomel lo observó desconcertada e intrigada. Tras el regreso de la primera princesa, comenzaron a circular rumores de que el emperador había encontrado un nuevo amor. Al principio, los periódicos publicaron estos rumores de manera discreta, basándose en testimonios de testigos, y los titulares insinuaban: ¿quién era la señorita Manon? ¿La mujer que había capturado el interés del emperador? Los artículos analizaban los movimientos de la joven señorita Manon y especulaban sobre las reacciones del vizconde Manon ante la posibilidad de una alianza imperial. A medida que pasaba el tiempo, sin ninguna aclaración por parte del palacio, los periódicos comenzaron a publicar artículos cada vez más sensacionalistas, aumentando la cobertura del supuesto romance del emperador. La atención pública hacia la familia Manon creció tanto que comenzaron a llegar regalos y obsequios diarios de varias familias nobles que deseaban asegurar su favor y formar alianzas. Rosana, impulsada por esa súbita atención, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más atrevido. Frecuentaba las tiendas de lujo y realizaba compras de montos exorbitantes que su familia no podía permitirse, solicitando que cargara todo a crédito y justificando sus gastos con la afirmación de que pronto se convertiría en emperatriz. Rosana decidió asistir a una de las reuniones más exclusivas. En este evento en particular asistía una selección de la élite social y pronto se le acercó el anfitrión, muy influyente entre los círculos sociales, Kenny Odeli. Con cortesía, el joven Odeli le preguntó si estaba disfrutando del ambiente. Rosana, consciente de la atención que recibía de los presentes y que la mayoría de los asistentes eran de linaje distinguido, respondió orgullosa que sí, que finalmente había encontrado una reunión acorde a su nivel. Al responder, notó un atisbo de burla en la expresión del joven. Al intentar confrontarlo, Kenny le ignoró por completo y se volvió para saludar a otra persona que acababa de llegar, el joven Nazar Evriden. Parecían ser cercanos. Rosana sintió una punzada de nervios al verlo, preguntándose si Nazar sabía algo de la bofetada que había recibido de su prometida, Filomel. Inmediatamente desechó esa idea, pues pensó que una plebeya jamás se atrevería a divulgar algo así. Además, decidió que debía dejar de preocuparse por esas cosas, ya que pronto se convertiría en emperatriz. Con una sonrisa se dirigió cortésmente a Nazar y le recordó que ya se habían encontrado antes. Pero Nazar le miró con desinterés y solo le hizo un comentario sobre su abanico, preguntándole si era de la marca Tervea. Al escuchar su afirmación, Nazar mencionó que ese diseño había estado de moda hace tiempo. Ofendida, Rosana explicó que el suyo era un nuevo producto de Tervea, de estilo exclusivo. Subrayó que no cualquiera podía obtenerlo, ya que el mismo dueño se lo había entregado, asegurándole de que había estado esperando por ella. Sin embargo, Nazar la miró con desaprobación y le aclaró que debía haber un error, ya que Tervea nunca abordaba 2 veces el mismo diseño en sus productos. Mencionó que su madre ya poseía un abanico bordado con mariposas, lo cual dejaba claro que el suyo era una imitación. La mirada de desprecio de Nazar la hizo sentir humillada. Sin poder soportarlo, Rosana salió apresuradamente de la mansión Odeli y, furiosa, rompió el abanico imitación. Reflexionando sobre el desdén con la que la habían tratado, se preguntó
¿Por qué se le daba el apodo de Ángel a Nazar Abriden cuando sus intenciones le parecían tan claras y frías? En lugar de regresar a casa, decidió ir a la boutique y confrontar por vender imitaciones, en especial a ella. Sin embargo, cambió de idea y solicitó dirigirse al Palacio Imperial. Primero, se encargaría de la persona que la había ignorado. Philomel estaba agotada de leer los periódicos repletos de noticias sobre Rosemont y se preguntaba hasta cuándo el emperador seguiría sin aclarar el asunto. Además, le había prometido un nuevo anillo de la llama roja. Pero, ¿qué sucedería con el anterior? Sin poder divino, sería solo un anillo más, aunque para Philomel tenía un simbolismo especial, lo que le hacía querer recuperarlo. Soltó un suspiro reprochándose internamente por ser tan ansiosa y sentir que el tema la afectaba. Al parecer, su suspiro y comentario alertaron a Jeremy, quien en tono de consuelo le comentó que no debía preocuparse tanto. Después de todo, nadie podía pasar toda su vida honrando a una esposa fallecida. Añadió que esa era la ley de la vida y que, aunque a ella le doliera, debía afrontarlo. Philomel, consciente de que él había malinterpretado el motivo de su suspiro, intentó explicar que no estaba triste ante la posibilidad de que el emperador pudiera casarse de nuevo. Leggin, por su parte, ayudó, o tal vez no tanto, al añadir que quizá lo que realmente le había decepcionado era ver al hombre que le había criado como una hija comportándose de una manera inesperada. ¿Cómo podía, después de todo, ver a una niña de la misma edad que su hija como una mujer? Philomel negó rápidamente, asegurando que tampoco se trataba de eso, y se preguntaba en cómo había escalado tanto el asunto del anillo. Sin embargo, al menos gracias a la atención centrada en Rosanna, los rumores sobre ella habían disminuido. Jeremy, al verla tan pensativa, intentó aligerar el ambiente y mencionó que había escuchado algo nuevo sobre la señorita tan rumoreada, logrando captar la atención de Philomel, y le explicó que al parecer Rosanna había sido humillada en una importante reunión de nobles. Su prometido, Nazar, era quien la había delatado por llevar una imitación costosa, que según decían, le había costado demasiado dinero. Jeremy agregó exageradamente que la expresión de Rosemont en ese momento debía haber sido digna de ver. Solo imaginar la situación hizo que Philomel soltara una risa, y Leggin, aprovechando el momento, propuso intervenir, aunque ella dejó claro que no lo deseaba. Philomel aclaró que simplemente estaba sorprendida de que Nazar hubiera hecho algo así, ya que nunca habría imaginado que él criticara a alguien públicamente. Se preguntó, aunque solo un instante, si acaso lo habría hecho por ella, pero rápidamente desechó la idea, considerándolo improbable. Al verla darse ligeras palmadas en el rostro, Leggin le preguntó si le dolía, y un alterado Jeremy preguntando qué hacía. A lo que Philomel respondió que no le dolía, tratando de disimular la inquietud que aún le quedaba. En el jardín del palacio había comenzado la primera fiesta de té organizada por la princesa Helencia. Tanto la decoración como los bocadillos eran de primera calidad, pero no todos los presentes parecían disfrutar del ambiente. Melinda, en particular, se sentía incómoda, atribuyéndolo al tono de las conversaciones a su alrededor. Las otras damas elogiaban a la princesa Helencia y a su fiesta de té con las mismas palabras que en su momento habían usado para alabar a la entonces princesa Philomel. En un esfuerzo por resaltar su apoyo a Helencia, no dudaron en criticar a Philomel, acusándola de ser frugal y sencilla. Melinda se daba cuenta de que la defensa de la princesa Helencia hacia Philomel, llamándola una buena chica, era solo una fachada. Aunque mostraba una imagen amable, Melinda sentía que Helencia estaba molesta por dentro. En un principio, Melinda había pensado que la princesa sería alguien con quien sería fácil llevarse bien, pero ahora ya no estaba tan segura. Además, no quería participar en una fiesta donde se dedicaran a criticar a Philomel, su benefactora, por quien sentía una profunda gratitud. Aunque Philomel ya no ostentara el título de princesa, Melinda aún le tenía un gran aprecio, pues Philomel había salvado la vida de su madre. Mientras la fiesta de té transcurría en aparente tranquilidad, fue interrumpida inesperadamente por una visitante no deseada, la señorita Manon. A pesar de que las damas le intentaron detener, recordándole que no había recibido una invitación, la señorita Manon, con total confianza, afirmó que su invitación probablemente se había extraviado y que por eso había decidido presentarse en persona para aclarar el malentendido. La señorita Sasha,
prima de Manon, se levantó de inmediato y la reprendió acusándola de estar loca por comportarse con tanta descortesía. Sin embargo, lejos de intimidarse, le respondió con descaro y altanería, advirtiéndole que tuviera cuidado con la forma en la que se dirigía a ella. Las demás damas intentaron que Manon moderara su actitud en presencia de la princesa, pero ella no mostró ninguna intención de hacerlo, hasta que la misma princesa intervino. Con su habitual sutileza, la princesa Helencia la llamó cortésmente y le dijo que, aunque todavía no sabía mucho sobre etiqueta, tenía claro que era de muy mala educación asistir a una fiesta sin invitación. Manon, con un tono mordaz, respondió que si ese era el caso, le pedía que olvidara el incidente, ya que se verían con frecuencia a partir de ese momento. La rivalidad entre ambas era evidente. La princesa, con frialdad, le preguntó a qué se refería la señorita Manon. Con aire altivo respondió, como si le estuviera dando una gran noticia, que esperaba verla a menudo, como familia. Melinda notó que esa última palabra pareció perturbar a la princesa, al punto de que su mano temblaba de frustración. La fiesta de té terminó antes de lo esperado, debido a la repentina interrupción de la señorita Manon. Melinda no podía dejar de pensar en el desagrado que sentía hacia las acciones de Manon al interferir en el primer evento social de la princesa Helencia. Sin darse cuenta, sus pasos la habían llevado al Palacio Sur. Tras una breve caminata, mientras caminaba, se preguntaba cómo estaría la señorita Philomel. Siempre había sido muy amable con ella, y aunque no se habían saludado en el baile de debutantes, deseaba acercarse y hablar con ella. De repente, escuchó una voz familiar. Era la señorita Philomel, quien algo alterada regañaba a un gato blanco que sostenía en brazos, exigiéndole que dejara de causar problemas y escaparse sin disculparse. Al notar a Melinda, la expresión seria de Philomel se transformó en una sonrisa. Se acercó y la saludó con calidez, invitándola a entrar al palacio y ofreciéndole té, aunque se disculpó por lo sencillo del refrigerio. Melinda negó que fuera así y aseguró que todo era delicioso, y no solo por cortesía. Realmente disfrutaba más de ese ambiente tranquilo en comparación con la fiesta de té de la princesa. Se sintió más cómoda y valorada. Philomel la trataba con la misma cercanía de siempre. Melinda, avergonzada por su anterior actitud, prometió para sí misma no comportarse de esa manera en el futuro. Philomel le preguntó qué le traía cerca del Palacio Sur. Melinda explicó que sus pasos la habían guiado hasta el palacio de invitados y que la había visto desde ahí. Al ver al gato blanco junto a ellas, preguntó con curiosidad si era suyo. A la afirmación de Philomel, Melinda, emocionada, comentó que ella también tenía 2 gatos en casa y que le encantaría poder mostrárselos algún día. Philomel, curiosa, le preguntó si podría visitarla en la mansión Lushan algún día. Melinda, aún más animada, respondió que sí, asegurándole que siempre sería bienvenida y que si preguntaba a su familia también estarían de acuerdo. Decidió que le enviaría una invitación oficial para que no hubiera dudas de su visita. Esa era su promesa. La brillante sonrisa de Philomel en respuesta confirmó que la invitación sería bien recibida. Melinda, aliviada, agradeció en silencio a sus meninos por darle la oportunidad de acercarse a Philomel y decidió que hablaría con otras damas que también la apreciaban. Curiosa, Melinda preguntó por el nombre del gato, recordando haberlo escuchado antes, aunque no estaba segura de cuál. Philomel rápidamente respondió que se llamaba Gin. Melinda no pudo evitar sonreír al descubrir que la señorita Philomel no era tan perfecta como había imaginado. Parecía que no tenía una gran habilidad para escoger nombres. Con interés le preguntó por qué estaba regañándolo antes. Con una mirada acusadora hacia el felino, Philomel le explicó que Gin tenía la mala costumbre de causar accidentes. Ese día había roto un jarrón en su habitación, hacía mucho ruido y solía arañarla con frecuencia. A Melinda le divirtió la interacción y entre risas comentó que sus gatos también tenían ese comportamiento. Conjeturó que el comportamiento de Gin podría deberse a que estaba en celo, ya que ese era un síntoma muy común. Antes de que continuara con la conversación, Philomel trató de callarla, sugiriendo que cambiaran de tema. Después de que Melinda se marchara, el Palacio Sur estalló en un mar de carcajadas. Los hermanos de Philomel no podían contenerse, y el que más disfrutaba era Carden, que parecía que no podía respirar de tanto reír. Jeremy,
había sido responsable de tan lamentable escena, pues les había contado lo que la señorita Melinda había supuesto, que Gin, el gato blanco de Philomel, estaba en celo. Lexion, también ahogado en risas, comentó entre carcajadas que debía ser más cuidadosos al tratar temas de que pudieran comprometerlos. Jeremy, con su característico tono burlón, añadió que lo mejor de todo había sido la expresión de Legging cuando Melinda mencionó el celo. Parecía un tonto sin saber qué responder. Incapaz de soportar más, Legging atrapó a los dos hermanos más desvergonzados, levantándolos en el aire. Philomel, preocupada, preguntó si no le haría daño a la señorita Melinda, mencionando que no había malas intenciones. Al escuchar su negativa, Philomel suspiró con alivio. Luego, Philomel informó que debía retirarse, pues tenía un lugar al que dirigirse. Legging, todavía sujetando a sus hijos, le preguntó a dónde iba, y ella le explicó que el jarrón roto por Gin era en realidad un tesoro nacional, así que simplemente debía disculparse por haberlo roto. Legging, aún confundido, mencionó que cubriría el costo del jarrón, pero Philomel se negó, advirtiendo que tendría que explicar de dónde provenía el dinero. Además, sospechaba que el emperador no se molestaría demasiado por el incidente, dejando a un confundido Legging en el Palacio Sur.